por el legislador a dichos fines. Como dije hace un rato, existen tres clases de determinación tributaria: determinación efectuada por sujeto pasivo, determinación mixta y determinación de oficio. Y como dijimos recién, la regla a nivel nacional es que es el sujeto pasivo quien debe precisar la existencia de una deuda tributaria, quién debe abonar esa deuda tributaria y cuánto debe abonarse por dicho concepto. El artículo 11 de la Ley 11.683 prevé que el sujeto pasivo es quien le debe informar al fisco si ha realizado un hecho imponible y si con motivo de la realización de una determinada actividad gravada como hecho imponible debe ingresar una suma dineraria al fisco. Es decir, que el fisco confía en los particulares, en que ellos le precisen si realmente han realizado una determinada actividad gravada por un impuesto y si deben abonar una suma de dinero por dicho concepto. No obstante ello, el fisco, a través de lo que establece el artículo 13 de la Ley 11.683, se reserva la posibilidad de supervisar o revisar si la declaración jurada presentada con motivo de la determinación tributaria efectuada por sujeto pasivo ha sido correcta o no. Es decir, que el sistema funciona con contrapesos. Por un lado, el sistema le da la posibilidad al contribuyente de que le diga al fisco cuánto considera que debe ingresar en concepto de tributo, y por otra parte, el fisco reserva la posibilidad de revisar si la declaración efectuada por el contribuyente es correcta o no. Si la determinación tributaria efectuada por el sujeto pasivo es correcta, no existe ningún problema. La obligación tributaria queda cancelada. Como dijimos recién, no habrá ningún acto formal por parte del fisco declarando que esa obligación ha dejado de existir. Simplemente habrá que esperar que transcurra el plazo de prescripción de la acción de cobro de la obligación. Ahora bien, el fisco puede revisar la declaración jurada, como dijimos recién hace un rato, y luego si advierte que algún elemento de la declaración jurada es incorrecto o que la declaración jurada es defectuosa o no revela en su totalidad el hecho imponible realizado por el contribuyente, en ese caso el fisco puede impugnar la declaración jurada y dar inicio a la determinación tributaria de oficio. La determinación tributaria de oficio es la que practica el fisco cuando este procedimiento está expresamente previsto en la ley, cuando el sujeto no presenta la declaración jurada o cuando el sujeto presenta una declaración jurada que ha sido considerada por el fisco como defectuosa o incompleta. En muchos casos sucede que el contribuyente no revela el hecho imponible que ha producido. En ese caso el hecho imponible se encuentra oculto. Pensemos en una persona que, a pesar de haber obtenido una utilidad o a pesar de poseer un patrimonio, no da conocimiento de esto al fisco, ante lo cual está en una situación de evasión fiscal. Pero también tenemos el caso de los contribuyentes que, si bien han dado conocimiento al fisco de la obtención de una determinada utilidad o de la posesión de un patrimonio, lo han hecho en menor medida de lo realmente existente. Esto se da, por ejemplo, cuando un sujeto denuncia, en el caso del impuesto a las ganancias, una utilidad neta de 50.000, cuando en realidad su utilidad neta no fue de 50.000, sino que fue de 100.000. En este caso, el fisco puede impugnar la declaración jurada efectuada por el contribuyente y puede realizar el proceso de determinación tributaria de oficio. Cuando el sujeto presenta la declaración jurada, cuando el sujeto realiza la determinación tributaria, no solamente le dice al fisco que ha realizado un hecho imponible, sino que también precisa el monto que considera que debe ingresar en concepto de tributo y luego ingresa el importe tributario al fisco. Pero si esa declaración jurada es impugnada, el fisco volverá a calcular el importe tributario que ese contribuyente debe ingresar y por ende le exigirá seguramente el pago de una suma de un importe tributario mayor al que el sujeto pasivo realizó cuando presentó la declaración jurada. En el supuesto de que el sujeto pasivo no haya presentado la declaración jurada, indudablemente que el fisco le exigirá el pago de una suma de dinero que antes era
inexistente. Este procedimiento de determinación tributaria debe ser iniciado por un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos que revista el carácter de juez administrativo y da comienzo con el dictado de una resolución. En esa resolución, básicamente se dejará constancia de que la declaración jurada presentada por el contribuyente ha sido defectuosa y que el importe tributario ingresado ha sido inferior al previsto o al pretendido por el fisco, o también se puede dejar constancia de que se ha detectado un hecho imponible no declarado, en cuyo caso esa resolución exigirá a una determinada persona el pago de una suma de dinero en concepto de tributo. A esa suma de dinero habrá que adicionarse los intereses previstos en el artículo 37, los intereses compensatorios que comienzan a computarse a partir del vencimiento de la obligación. Y probablemente también el fisco, en esta determinación tributaria, incorpore otro importe en concepto de multa, porque seguramente el contribuyente ha cometido una infracción. Y como veremos cuando analicemos el derecho penal tributario contravencional, existen diferentes infracciones que tienen como correlato una sanción pecuniaria. Una vez que se abre este procedimiento de determinación de oficio, que recordemos debe ser mediante una resolución dictada por un funcionario que revista el carácter de juez administrativo, debe corrérsele una vista al contribuyente, al sujeto pasivo, por 15 días, prorrogable a solicitud del sujeto pasivo por otros 15 días. En esta vista, el contribuyente deberá o podrá presentar, mejor dicho, un descargo y ofrecer la prueba que estime correspondiente. Y luego, la Administración Federal de Ingresos Públicos, una vez corrida la vista y una vez presentado el descargo y ofrecida la prueba, deberá dictar una resolución. Esta resolución deberá ser emitida en un plazo de 90 días. Este plazo de 90 días se cuenta a partir de días hábiles administrativos, es decir, que los días que se deben tener en cuenta son los días hábiles administrativos, los cuales empiezan a correr a partir de la presentación del descargo por parte del contribuyente o a partir del vencimiento de la vista otorgada por el fisco. Si el fisco en esos 90 días no dictase una resolución, el contribuyente podrá solicitar un pronto de despacho y a partir de la interposición de esta solicitud de pronto de despacho, el fisco poseerá 30 días hábiles administrativos para dictar una resolución. Pero este plazo de 30 días ya no va a tener el carácter de ordenatorio, sino que va a tener el carácter de perentorio. Esto significa que si el fisco en 30 días hábiles administrativos no dicta una resolución, la sanción será que el procedimiento de determinación de oficio caduque. Si el procedimiento de determinación de oficio caduca, solamente podrá renacer con una autorización o con una resolución emitida por el Administrador Federal de Ingresos Públicos. En este caso, el Administrador Federal de Ingresos Públicos deberá dar conocimiento de esta circunstancia al organismo de superintendencia. Una vez que el fisco dicta una resolución en materia de determinación de tributos, esta resolución, si es desfavorable para el contribuyente, puede ser impugnada por éste. Para ello cuenta con dos recursos previstos en el artículo 76 de la Ley 11.683. Tiene por un lado el recurso de reconsideración que se interpone ante la misma administración y es resuelto por un superior jerárquico, o por otro lado tiene un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Ambos recursos son excluyentes entre sí, es decir, que si el contribuyente opta por interponer un recurso, luego no puede utilizar el otro. Ambos recursos tienen un plazo común, que es de 15 días de notificada la resolución derivada de este procedimiento de determinación de oficio, y ambos tienen efecto suspensivo. No obstante lo cual, podemos decir que el contribuyente tiene la posibilidad de prestar conformidad a la resolución proveniente de esta determinación de oficio, con lo cual cancelará la obligación pretendida por el fisco y dará por finalizada la cuestión debatida en el presente capítulo.
A continuación veremos un video que nos ejemplificará qué es la determinación tributaria y cuáles son, de cierto modo, las consecuencias de la no presentación de la declaración jurada. El video aproximadamente tiene una duración de 2 minutos y medio. A continuación, analizaremos las facultades de investigación y fiscalización que posee la Dirección General Impositiva. Ellas están enumeradas en el artículo 35 de la Ley 11.683 y básicamente tiene una finalidad: es darle la posibilidad al fisco de investigar y de descubrir y de fiscalizar si los contribuyentes cumplen con todas sus obligaciones, tanto la obligación jurídica sustancial, que es el pago de un tributo, como respecto de todas las obligaciones formales conexas a esa obligación jurídica tributaria principal. Es decir, que el fisco posee diferentes facultades para corroborar si todas las personas que están bajo su soberanía cumplen con las obligaciones fiscales a su cargo. En primer lugar, debemos destacar que estas facultades de fiscalización e investigación que posee la Dirección General Impositiva son utilizadas de manera permanente. El fisco las utiliza en todo momento para detectar, primero, si existen hechos imponibles que no han sido declarados por los contribuyentes, o si los hechos imponibles declarados por los contribuyentes son exactos o no, son correctos o no. Recordemos que el contribuyente básicamente tiene dos posibilidades. La primera posibilidad es presentar la declaración jurada, es decir, informarle al fisco la realización de un hecho imponible, pero también tiene la posibilidad de no realizar la declaración jurada, porque considera que no es sujeto pasivo de una determinada obligación tributaria o porque desea no hacerlo. Ante esas dos situaciones, el fisco pone en funcionamiento las facultades de fiscalización e investigación a los fines de detectar si realmente existen hechos imponibles no declarados o si los hechos imponibles declarados son correctos o no. El artículo 35, en primer lugar, enumera la facultad que tiene el fisco de citar a los contribuyentes, a los responsables o a los terceros a prestar declaración. Esto se da generalmente cuando el fisco detecta alguna situación irregular o alguna situación poco clara, ante lo cual tiene el derecho de llamar al contribuyente, llamar a un tercero o llamar a un responsable a los fines de que aclaren algunas cuestiones oscuras o algunas cuestiones que no son de fácil resolución. Por otra parte, el fisco también tiene la posibilidad de solicitar a estas personas que acompañen toda la documentación que crea conveniente, documentación que seguramente será respaldatoria o no de las sospechas acerca de la no existencia de un hecho imponible o acerca de la existencia de un hecho imponible que ha sido denunciado incorrectamente. Recordemos que cuando el sujeto presenta la declaración jurada, esta declaración jurada se hace a través de una clave fiscal única y a través de Internet, por lo cual el contribuyente ni siquiera presenta un escrito ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, sino que simplemente lo hace a través de una presentación por la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos. No hay soporte papel.
tampoco hay documentación respaldatoria de esa declaración jurada, por lo cual el fisco está facultado a través de las actividades previstas en el artículo 35 a solicitar al contribuyente toda clase de documentación. Y además tiene la posibilidad de inspeccionar la documentación que se encuentra en poder de los contribuyentes, de los responsables o de los terceros. Si cuando pone en práctica estas facultades de investigación y fiscalización, el fisco se encuentra con algún obstáculo para llevar adelante un procedimiento investigatorio o fiscalizador, este puede solicitar el auxilio de la fuerza pública y si necesita ingresar a un domicilio y la persona dueña de la propiedad no le permite el ingreso, el fisco podrá solicitar una orden de allanamiento a los fines de poder ingresar al domicilio y realizar el procedimiento de investigación y fiscalización. También podrá actuar a través de agentes encubiertos. Esta es una figura bastante novedosa y que se da a los fines de comprobar si los contribuyentes cumplen con sus obligaciones formales. Por ejemplo, podemos citar el caso de agentes fiscales que concurran a un bar como consumidores finales, como consumidores comunes y corrientes, soliciten un determinado servicio, consuman ese servicio y luego adviertan que el comerciante no ha emitido ticket o factura. En ese caso, recién en ese momento, se identificarán como inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos y realizarán la constatación de la infracción. Justamente se habilita a la AFIP a actuar a través de agentes encubiertos para facilitar el control del cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales por parte de los contribuyentes. Una vez que se detecta se realiza algún procedimiento en materia de fiscalización e investigación y se detecta algún tipo de infracción, se debe elaborar un acta y el acta debe estar suscripta por los funcionarios actuantes. Indudablemente el acta tendrá el carácter de un instrumento público conforme el artículo 979, inciso segundo del Código Civil. Si el fisco detecta la comisión de una infracción, esta dará lugar al inicio de un sumario por infracciones a los deberes formales y sustanciales. Específicamente, este sumario está previsto en el artículo 70 de la Ley 11.683. Se iniciará un sumario con motivo de la comisión de una infracción y luego se correrá una vista al contribuyente por 15 días, al infractor por 15 días, prorrogable por otros 15 días, para que presente el descargo y ofrezca la prueba. Luego se seguirá el procedimiento relativo o relacionado con la determinación de oficio. Recuerden ustedes que en el procedimiento de determinación de oficio, una vez que el contribuyente presentaba el descargo y ofrecía la prueba, la Administración Federal de Ingresos Públicos tenía un determinado plazo para dictar una resolución y luego contra esa resolución el contribuyente tenía la posibilidad de interponer dos recursos, un recurso de reconsideración o un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, ambos excluyentes entre sí. En materia de sumario se aplica exactamente lo mismo. El sumario da nacimiento con una resolución emitida por un funcionario que reviste la calidad de juez administrativo y luego se le corre una vista al contribuyente por 15 días, prorrogable por otros 15 días. Debemos destacar que si la infracción está originada con motivo de la determinación de un tributo, por el cual ya se ha iniciado un proceso de determinación tributaria de oficio, la resolución que da fin al procedimiento de determinación de oficio debe contener también la multa que se ha decidido aplicar al contribuyente. Caso contrario, tal como lo establece el artículo 74 de la Ley 11.683, se entenderá que la AFIP no ha tenido intención de sancionar al contribuyente con motivo de la comisión de una infracción. Me parece importante, para concluir, analizar un procedimiento especial que está establecido en el artículo 40 de la Ley 11.683, que es el procedimiento de multa y clausura. El artículo 40
establece una serie de infracciones que luego veremos cuando analicemos el derecho penal tributario contravencional. Básicamente, entre esas infracciones podemos decir no entregar o no emitir factura, no llevar registraciones o anotaciones de adquisiciones de bienes o servicios, no estar inscripto como contribuyente, no poseer o conservar las facturas, no tener en condiciones óptimas los instrumentos de medición o control de la producción. En estos casos, y de darse algunas de estas infracciones, la ley prevé una multa que oscila entre los 300 pesos y los 30.000, pero además prevé una sanción de clausura que va entre los 3 y los 10 días al establecimiento local u oficina. Esta infracción de multiclausura será aplicada a todos aquellos que cometan las infracciones enumeradas